Dios le bendiga, hermanos y amigos. Vamos a compartir este pequeño estudio que hemos titulado El poder de Dios en nosotros. Comenzamos diciendo en Romanos capítulo 1, versículo 16, recordando las palabras del apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El verdadero poder de Dios viene a través del Evangelio. El mismo apóstol en Efesios capítulo 3 versículo 8 nos dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo, el apóstol a los gentiles, el último de los apóstoles, entendió muy bien lo del poder del Señor. Y es lo que vamos a tratar de entender en este pequeño estudio. Recordamos cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dice la palabra ahí en Marcos 5:28, porque decía: la mujer que tenía flujo de sangre, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por eso la gente, sabiendo que salía poder de él, dice la palabra en Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Pero Jesús se fue de regreso a los cielos y está a la diestra de Dios, hermanos. Entonces vamos a mirar qué fue lo que entendió el apóstol Pablo y qué es lo que él está enseñando a la iglesia, hermanos. En Efesios capítulo 1:18, el apóstol le hace una oración por los hermanos en Éfeso y también por todos los creyentes a través de los siglos, que dice: está pidiendo que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, el apóstol, hermanos, está orando por estos hermanos y por nosotros, para que podamos llegar a entender, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos saberlo, para que lo entendamos, que tenemos un Dios de cual podemos esperar lo mejor, no solo en su gracia, en su perdón, en su salvación, en el reino venidero, hermanos, sino también cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de su gracia y las riquezas que Él tiene para nosotros los creyentes, supliendo todas nuestras necesidades. Pero el tercer punto, el que estamos estudiando: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay una supereminente grandeza, un poder muy grande, incomparable, hermanos. No alcanzamos a imaginar, y el apóstol está diciendo que ese poder es para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y coloca un ejemplo. Ese poder operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, hermanos. Y en el capítulo 2 ahí mismo de Efesios dice que cuando nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, somos sepultados con Él y resucitamos con Él. Él nos da nueva vida. Dice la palabra que nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. O sea, ese poder está en nosotros, hermanos. Ascendimos con Él a los cielos de una manera espiritual, hermanos. El Señor había prometido, hermanos, porque estábamos diciendo que el Señor regresó a la diestra
del Padre, pero el Señor en su ministerio terrenal, hablando con los discípulos, les dijo en Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Él se fue, pero Él quiere seguir en medio de nosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El apóstol Pablo recoge estas palabras, y en Efesios capítulo 3, versículo 14 en adelante, una de las escrituras con más poder del Nuevo Testamento, esto algunos lo llaman la oración por los creyentes, por los discípulos. El apóstol pide lo siguiente, por estos hermanos y por nosotros. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Recuerde que ya habíamos hablado de que alcanzáramos a comprender cuáles eran las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. Y el Señor nos quiere dar, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el hombre interior por su espíritu. Allá en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 17, el Señor había dicho que Él le iba a dar el Espíritu Santo a los que se lo pidieran, hermanos. Pablo nos está diciendo que pidamos estas cosas, hermanos. Y Él nos va a dar, hermanos, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Porque Él lo acaba de prometer, lo leímos en Juan 14, que vendría a nosotros y moraría con nosotros. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces Dios quiere venir a morar en nosotros, pero hermanos, tenemos que pedir esto como lo pedía el apóstol Pablo. Él lo pedía por nosotros. En la primera oración de Efesios 1:15 en adelante él decía, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y en esta oración prácticamente nos está enseñando la forma, la clave, cómo debemos pedir y cómo se recibe este poder, hermanos, que sigue vigente para la iglesia, hermanos. Y aquí en el versículo 19 nos dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios quiere morar en nosotros en su plenitud y para eso envía a su Espíritu para que nos fortalezca con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y como Dios es amor, hermanos, su amor se derrama, dice en Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y cuando Cristo mora en nosotros, hermanos, podemos experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento, hermanos, y vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Y el versículo 20 y 21, para finalizar, nos dice que aunque es difícil entenderlo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros va a estar el poder de Dios, hermanos. Por la fe podemos pedirle a Dios, hermanos, sanidades, podemos pedir a Dios, hermanos, que nos ayude en todos los aspectos de la vida, en la obra del Señor. Lo podemos pedir confiadamente, hermanos. Y Él va a hacer todas las cosas, promete esta oración del apóstol, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Por eso finaliza el apóstol diciendo, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos y amigos,
comparta esta pequeña lección y entendamos que el poder de Dios está en nosotros si lo pedimos y si alcanzamos a entenderlo, si tenemos la fe necesaria, como le decía el Señor a sus discípulos, y, y es algo que debemos pedir, hermanos, y podemos recibir. También el Señor dijo, hermanos, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios es amor, el cumplimiento de la ley es el amor, y ahí es donde podemos entender el amor, conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Es la manera como el poder de Dios se derrama en nuestras vidas. Dios los bendiga, queridos hermanos. Este es un mensaje de la Iglesia de Cristo en Santa Rosa de Cabal. Están invitados, hermanos, a nuestras reuniones y ahí está la dirección. Comparta con sus amigos estos estudios y con sus familiares. Dios los bendiga.